Muy buenas noches a todos los que se encuentran conectados a través de las redes sociales del Archivo General de la Nación. Les damos la bienvenida y les transmitimos el saludo especial del doctor Jorge Ortiz Sotelo, jefe institucional del Archivo General de la Nación. Mi nombre es Jacqueline de la Cruz, especialista del área de investigación y gestión cultural de la Dirección de Archivo Histórico. Esta noche tenemos una nueva sesión del ciclo de conferencias Conociendo el Patrimonio Documental del País, dedicada en esta oportunidad a conocer los archivos universitarios. Los archivos universitarios que cuentan con los registros del pasado de las universidades, pero también con el registro de la producción intelectual y científica de nuestro país. Nos acompañan en esta ocasión tres invitados. Dora Palomo, representante del Archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú; Alejandro Salinas, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos; Maxwell Quiroz, representante de la Universidad Nacional de Trujillo. Antes de iniciar, quiero reiterar al público que puede dejar sus preguntas a través del Facebook para dar alcance a nuestros invitados en la parte final. Reitero la bienvenida y iniciamos la exposición de esta jornada con la participación de Dora Palomo Villanueva, archivera, licenciada en Historia por la Universidad Nacional Federico Villarreal, egresada de la Maestría en Investigación y Docencia Universitaria de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega, con estudios de Paleografía, Archivística y Gestión Documental en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Universidad Pasta Argentina. Profesora en la carrera de Archivística y Gestión Documental y en la carrera de Patrimonio y Turismo Cultural de la Universidad Católica Sede Sapienza. Asimismo, profesora de la Escuela Nacional de Archivística, actualmente se desempeña como coordinadora del archivo de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mucho gusto, Dora, contar contigo esta noche. Adelante. Un placer. Buenas noches. Voy a compartir. Bien. Bueno, ante todo, buenas noches con todos. Primeramente, mi saludo y agradecimiento al jefe institucional del Archivo General de la Nación, doctor Jorge Ortiz Sotelo, por la invitación a participar en este ciclo de conferencias, al licenciado Miguel Martínez, director del Archivo Histórico, y a todo el personal que hace posible este evento. Bien, entonces les voy a comentar rápidamente sobre el archivo de la Pontificia Universidad Católica del Perú, que se crea mediante resolución del Consejo Universitario 296 del 17 de agosto de 1988 como una unidad de apoyo académico y administrativo dependiente del rectorado. El archivo tuvo 3 locales, ¿no? Hasta que finalmente en el 2011 nos instalamos en el sótano del edificio de servicios administrativos. El archivo, ¿no?, es el encargado de conducir el sistema institucional y proponer la política archivística, contribuye con la gestión, organización y servicio de los documentos universitarios, realiza el asesoramiento y supervisión archivística a todas las unidades de la universidad, no solamente las académicas, sino también las administrativas, ¿no?, los centros e institutos también. Capacita a todo el personal de la universidad en materia archivística, como parte de la difusión, no solamente del conocimiento archivístico, también de difundir, ¿no?, los documentos de la universidad. Edita los cuadernos del archivo de la universidad y el boletín electrónico Alerta Archivística. Realiza también diversas actividades, eventos que contribuyen al desarrollo de la archivística en el ámbito universitario y sobre todo la difusión, ¿no?, del rico patrimonio documental que tiene la universidad. El archivo cuenta con 3 depósitos, ¿no?, que reúnen los documentos resultados de la gestión institucional, tanto académica como administrativa, ¿no? Ya son, en marzo, el 17 de marzo, hemos cumplido 103 años de existencia. Tiene aproximadamente 1.230 metros lineales de documentos textuales y 45 metros lineales de fotografías, que son aproximadamente unas 12.000 unidades, material audiovisual, ¿no?, entre CDs, DVDs, Blu-ray, VHS, cassette, etc. Tenemos este es el depósito Padre Jorge, en honor al padre Jorge Dintilac, fundador de la universidad. El depósito Don Guillermo, ¿no?,
en honor a don Guillermo Durán Flores, ¿no? Y el archivo audiovisual. Entre las series documentales que conserva, ¿no? El archivo, bueno, tenemos todo lo que es la parte normativa, ¿no? Las actas de consejo universitario, las actas de asamblea universitaria, las resoluciones rectorales, expedientes de convenios, ¿no? Los expedientes de los alumnos, ¿no? Hemos estado recuperando, ¿no? Expedientes de alumnos del año 30, del año 40, reglamentos, memorias, registros de matrículas, ¿no? Ahora les voy a mostrar el primer libro de matrícula que tenemos nosotros en 1917, ¿no? Y también tenemos algunas colecciones, ¿no? Que nos han dado en donación y en custodia, ¿no? Tenemos la colección de Persicayo, las Limeñitas, Guillermo Durán Flores, Patricio Vargas, y las fotografías, que es una colección muy grande, ¿no? Y muy rica, que registra, bueno, las diversas personalidades que han visitado la universidad, autoridades, alumnos, trabajadores, eventos académicos, culturales, deportivos, etcétera, ¿no? Entonces, el archivo, ¿no? También es un archivo histórico, ¿no? Porque, bueno, conserva todos los documentos de más de 100 años, ¿no? De la universidad, que no solamente van a evidenciar, o son prueba de los inicios de esta institución académica con gran trayectoria, sino su gestión ininterrumpida a través de estos largos años. Bien, vamos a mostrarle rápidamente algunos documentos sobre la creación y funcionamiento de la universidad de los primeros años. Tenemos la carta, ¿no? O el comunicado que dirige el padre Jorge Dintilac al ministro de Educación para la creación o la apertura de la Academia Universitaria, ¿no? Es del 12 de diciembre de 1916. Tenemos el oficio donde transcribe la resolución suprema, ¿no? Que toma nota del aviso sobre la Academia Universitaria, ¿no? Tenemos la sesión del comité organizador del 18 de marzo de 1917 y el oficio del 24 de marzo que transcribe la resolución suprema que resuelve la creación de la Universidad Católica con dos facultades, ¿no? La Facultad de Letras y la Facultad de Jurisprudencia. Este es el padre Jorge Dintilac con los fundadores de la universidad. Tenemos el primer prospecto de 1917 y tenemos el libro de matrículas de esa fecha con los primeros 9 matriculados, ¿no? Los que se inscribieron fueron Roberto Patiño, Felipe Orihuela, Gregorio Campillo, Manuel Pizarro, Carlos Franco, José Aurelio Aucejo, Francisco Meneses, Alberto Rey y Lama y Juan Velasco. Tenemos el primer libro de caja, ¿no? Aquí en esta parte, ¿no? Están los ingresos por los derechos de matrícula de estos 9 alumnos, ¿no? 1917, el primer folio del registro de asistencia, ¿no? De los docentes, el primer día de clases del 10 de abril de 1917, ¿no? Las primeras clases que se dictaron, ¿no? Fueron, o cursos, perdón, estética, francés, latín, y el curso de Historia de Civilización Antigua postergó su inicio a la siguiente semana, que era el 17 de abril. También tenemos el discurso inaugural del padre Jorge Dintilac el 15 de abril de 1917. La carta orgánica, la primera carta orgánica de la universidad, ¿no? Entre otras cosas, se nombra el primer Consejo Superior integrado por el reverendo padre Jorge Dintilac, Carlos Arenas, Guillermo Basombrío, Víctor González Olaechea, Raimundo Morales de la Torre, Jorge de la Ochaga y el representante de la Arquidiócesis de Lima, ¿no? Quienes se van a encargar, pues, de elegir al rector, vicerrector, secretario y tesorero de la universidad. Si bien la Facultad de Jurisprudencia se crea en 1917, no es hasta 1919 que inicia sus clases, ¿no? Tenemos el registro de asistencia, ¿no? Las clases iniciaron el 29 de abril. El escudo de la universidad
dibujado por Arturo Jiménez Borja, ¿no? Que con algunas modificaciones, ¿no? Es el actual escudo que tiene la universidad, ¿no? Con luz in tenebris lucet, la luz dando en las tinieblas. Es el original tal cual está, este es un facsímil, ¿no? Dibujado a mano. Bueno, tenemos el decreto del 30 de septiembre de 1942 de la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades, donde se erige a la Universidad Católica como pontificia. Desde esa fecha, ¿no? Somos Pontificia Universidad Católica del Perú. Bueno, también conserva, ¿no?, los documentos de creación y reglamentos, planes curriculares, actas de exámenes, entre otros, de las escuelas que formaron parte, ¿no?, de esta universidad, ¿no?, institutos y facultades también. Entre ellos podemos mencionar, por ejemplo, la Escuela de Estudios Religiosos, ¿no?, Escuela de Estudios Sociales, la Escuela de Periodismo, ¿no?, que después van a sentar las bases, ¿no?, para la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación. Está la Escuela de Teatro, que ahora es la Facultad de Artes Escénicas, la Escuela Normal de Mujeres, la Escuela Normal Urbana, la Facultad de Agronomía, que se crea por los años 50, 1959, ¿no? Bueno, estas, como les digo, ¿no?, muchas de estas instituciones han sido desactivadas, pero otras van a constituir las bases para la creación de nuevas facultades. Bueno, algunas fotografías. El almuerzo, el Día de la Universidad Católica en 1934. Muchas de las fotografías también muestran la evolución de la universidad, ¿no?, desde los años 30, veintitantos, 30, ¿no? Hay registro de las diversas, de los diversos locales, inclusive donde estuvo alojada la universidad, tanto en la Plaza Francia como en el Instituto Ribagüero, donde funcionaba Derecho. La primera Olimpiada Interuniversitaria, ¿no?, en 1936. Esta me parece que es la biblioteca, ¿no?, la construcción de la biblioteca central, ¿no? La fiesta del Canchimbo de 1966, el expresidente Belaúnde en los 50 años de la Facultad de Ingeniería en 1983. La inauguración de la nueva cafetería central en el 2002. Bien, o sea, las fotografías, ¿no?, te revelan a través te trasladan, ¿no?, a través del tiempo, ¿no?, todos los diversos aspectos de la universidad. Tenemos un inventario de toda la documentación, material fotográfico y audiovisual, ¿no?, y se avanza también con la descripción de diferentes series documentales que tiene el archivo. Tanto es las fotografías como el material documental, sobre todo eso, se ha utilizado para la elaboración o como insumo también para diverso material audiovisual por las diferentes unidades de la universidad, ¿no? Algunas para documentar o actualizar su historia en las páginas web, celebrar aniversarios, homenajear a profesores distinguidos, ¿no?, o antiguos rectores, fechas recordatorias, entre otros. También han sido utilizadas en diversas publicaciones externas, como el Diario del Comercio, el Boletín de los Sagrados Corazones, en fin, diversas publicaciones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los 40 años de Estudios Generales Letras, que hicieron un video con fotos del archivo, ¿no?, recordando también a sus profesores. Con los 100 años de la universidad, pues tuvo todo un despliegue y una súper investigación, no solamente fotográfica, sino también documental. Eso permitió, ¿no?, que la Facultad de Letras y Ciencias Humanas realizara una muestra, ¿no?, una línea del tiempo, con documentos y fotografías del archivo, ¿no?, con motivo del centenario. Varias unidades. Fue año de, inclusive para preparar todo el material del centenario, fueron 2 años de preparación y de investigación.
también se elaboró este proyecto de recuperación de memoria visual para el centenario, ¿no? También una línea de tiempo desde 1917, ¿no? Hasta la actualidad. También en en la página web La Historia de la Universidad, ¿no? A través de también línea de tiempo, ¿no? Con fotografías, ¿no? Y texto. Salió una publicación por los 100 años de la universidad que se puede descargar del repositorio institucional. Casi el 95% de las fotografías que tiene son fotografías del archivo. En el 2019, ¿no? Conmemorando los 100 años de funcionamiento de la Facultad de Derecho, edita esta publicación también con documentos del archivo y fotografías, ¿no? Y posteriormente, el año pasado también, los 50 años del Departamento de Ingeniería, ¿no? Bien. Les había comentado que tenemos algunas colecciones, unas colecciones bien simpáticas, sobre todo esta, que es la de la colección Las Limeñitas, cuya hermana Graciela, al fallecer, después de muchos años de fallecer Noemí Polo, se acerca al archivo de la universidad. El hijo de ella estudiaba ahí, trabajaba, me parece, y dona todos sus documentos, fotografías, vemos los cancioneros, el repertorio de las canciones, ¿no? Que ellas seleccionaban para sus presentaciones, reportes de periódicos, sus medallas, sus diplomas, las condecoraciones que ellas habían recibido, y también su colección discográfica, que en la actualidad se ha migrado ya a CD, ¿no? Todos son discos de vinilo, ¿no? Lo que se le llamaban los long play, ¿no? Hay algunos que son de 45 revoluciones, que tienen 2 canciones, una canción a cada lado, y los otros son long plays, ¿no? Me parece que son de 30 revoluciones o 75 revoluciones. Bueno, todo eso ya se ha migrado, hay una base de datos, y la colección de Guillermo Durán Flores, perdón, con fotografías, ¿no? Y documentos de don Guillermo. Bien, el archivo, ya hablando un poquito del aspecto técnico también, ¿no? Tiene un cuadro de clasificación funcional, tablas de retención de documentos, un manual de procedimientos archivísticos que está en actualización, que se ha enseñado al personal de la universidad, ¿no? A través de las capacitaciones que se inician en el año 2009. Y estas capacitaciones generalmente son 2 veces al año, ¿no? Y también se hace a través de la plataforma virtual, tanto Paideia como Aprende, ¿no? Se abarca no solamente secretarias, sino personal auxiliar y algunos especialistas o interesados que desean participar en el curso. Parte de la formación también que realiza el archivo de la universidad, sobre todo hacia sus archiveros, ahora tenemos una buena cantidad de archiveros, es la reunión del archivo de la universidad, ¿no? Que no es precisamente una reunión de archivos, sino es de diferentes temas, ¿no? Que lo que van a hacer es complementar la formación del personal de archivos. Pasantías a través de la Red Peruana de Universidades, ¿no? Visitas archivísticas, ¿no? Que no solamente permiten conocer el archivo, sino también la parte técnica, ¿no? Visitas de alumnos de diversas universidades, ¿no? Se les hace una muestra y se les pasea por los depósitos. Bueno, el año pasado tuvimos una visita especial de los niños del 3er grado del Colegio Alep. Fue una experiencia muy, muy bonita. Realizamos conferencias conjuntamente con la sección de Ciencias de la Información.
Este año hemos tenido a la doctora Mercedes de Vega, ¿no?, del Archivo Histórico, del Archivo del Estado de Zacatecas, de México, a través del Zoom. Realizamos la reunión de archivos universitarios. Desde el año pasado se ha retomado, ¿no?, la señora Beatriz Montoya, en ese entonces jefa del archivo, tomó la iniciativa de retomar las reuniones de archivos universitarios. El año pasado hicimos una. Este año, la próxima semana, vamos a hacer la segunda reunión a través del Zoom. Bueno, tenemos nuestra publicación Alerta Archivística. Ya voy a terminar. Los cuadernos del archivo, que les mencioné, que lo que trata es de difundir, ¿no?, el trabajo que realiza también personal del archivo, de la universidad, de profesores, y la historia de la universidad. Estamos en las redes sociales a través del Facebook. Apenas a nuestros invitados a través del Facebook le hacemos, difundimos las entrevistas que hacemos. Por ejemplo, para el año también, para este año, marzo, justo antes de la pandemia, el 24 de marzo, perdón, celebrábamos el aniversario de la universidad y habíamos preparado este banner. También, bueno, videos, ¿no? Y bueno, el servicio, ¿no?, que lo realizamos de manera presencial a través de una biblioteca. También tenemos una biblioteca auxiliar. Tenemos casi el 90% de libros de archivos. Tenemos todo un programa de selección de material y adquisición. Bueno, la lectura en sala, tanto de investigadores que son de la misma universidad, ¿no?, y de personal de las diferentes áreas que van a revisar documentos que no necesariamente requieren una digitalización, un escaneo o una fotocopia de los documentos, ¿no? Bien. Algunos documentos los tenemos como fotografías, los discursos de rectores, los compartimos a través del repositorio de la universidad, del repositorio institucional, ¿no? Acá estamos el archivo PUC, ¿no? Tenemos estas subcomunidades y estas colecciones, ¿no?, a través de la cual, ¿no?, pueden acceder. Bien, los datos de contacto, mi correo, ¿no?, y el correo del archivo de la universidad. Bien, gracias. Muchas gracias, Dora. Gracias por compartir no solo el material documental, sino también audiovisual, y resaltar la importancia también como archivos históricos. Bueno, continuamos con Alejandro Salinas Sánchez. Él es licenciado en Historia y egresado de la Maestría de Historia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha sido historiador e investigador del Seminario de Historia Rural Andina, también de San Marcos, durante el año 96 al 2017, y coordinador del Archivo Miguel Maticorena Estrada de la Facultad de Ciencias Sociales, también de la Universidad San Marcos, del 2018 al 2019. Actualmente es jefe del Archivo Histórico Domingo Angulo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cuenta con más de 10 libros sobre historia económica publicados en la Universidad de San Marcos y el Instituto de Estudios Peruanos. Adelante, Alejandro. Muchas gracias. Buenas noches. Mi saludo especial para los colegas que comparten esta conferencia conmigo, que es muy importante para poder conocer y valorar los acervos documentales de nuestros archivos universitarios. Y para el señor Jorge Sotelo, jefe institucional de la AGN, y para todo el personal que organiza esta conferencia. Voy a compartir un PPT para más o menos ir mostrándoles. ¿Se ve bien? Alejandro, por favor, ¿puedes ampliar pantalla? ¿Allí? Sí, listo. Bueno, voy a hablar sobre el Archivo Histórico Domingo Angulo. Voy a primero presentar algunas fechas importantes en la constitución de este archivo. El archivo en sí, al igual que la universidad, es cuatricentenario, o sea, tiene una larga historia
y es conveniente presentarlo, ¿no?, las fechas más importantes en esta larga vida institucional, tanto del archivo como de la universidad, ¿no? Entonces, tenemos que remontarnos nosotros hasta 1571, 2 décadas después de haber sido fundada nuestra universidad. Se plantea el primer proyecto en la 9ª Constitución de la universidad. Allí se habla de crear un libro de registro de los votos del claustro y los nombres y actas de los graduados de aquella época, ¿no? Ya más o menos nosotros tenemos una idea de cómo los fundadores de la Universidad de San Marcos tenían proyectado registrar la memoria de la universidad, los actos administrativos y académicos que iba realizando San Marcos. 10 años después, en 1581, ya el archivo como institución, como órgano principal de la Universidad de Conservación de la Memoria Documental, es incluido ya en la Constitución y las ordenanzas de la universidad. Entonces, a partir de ahí podemos nosotros ir más o menos viendo ya que el archivo tiene una vida independiente e institucional dentro de la Universidad de San Marcos. Todos los siglos posteriores de la época colonial se van a regir a través de esta institución del archivo, y ya en la época republicana vamos a llegar hasta el año 1862, cuando se dicta el primer reglamento interior, que dispone la realización de los inventarios anuales y asigna un local dentro de en aquel momento, biblioteca de la universidad. Este es otro paso muy importante, porque ya se va a encargar que se hagan los inventarios del patrimonio documental que tenía la Universidad de San Marcos, tanto colonial como de las primeras décadas republicanas, y sobre todo que se le asigna un local específico en el cual ya puedan trabajar tanto el traslado de los archivos como su organización según los estándares de aquella época. Avanzamos luego hasta 1928, en donde el Reglamento General de la Universidad encarga al jefe del archivo la catalogación de los libros, los manuscritos y las revistas. Y esto también es muy importante porque ya en la época republicana el patrimonio documental va a crecer y va a tener que el jefe del archivo encargarse de hacer los catálogos de estos materiales del archivo, ¿no? La fecha creo más importante dentro de la vida del archivo ya del siglo XX es el año 1947, cuando el doctor Carlos Aníbal Valcárcel se encarga de reorganizarlo y convertirlo en el archivo central mediante una resolución rectoral 6158. El doctor Valcárcel asume esta tarea en el antiguo local de la Casona de San Marcos, que es ahora el Centro Cultural, y él desarrolla una vasta labor para poder hacer los inventarios de la organización, el traslado interno de los materiales y poder hacer, incluso él llega a publicar un trabajo con la historia del archivo y con la relación que él estaba dando, porque él creó las primeras salas y lo presentó ya como un trabajo ya bastante estructurado dentro del trabajo archivístico de la universidad, ¿no? Al año siguiente, en 1948, el archivo ya recibe el nombre de Domingo Angulo. Este nombre fue dado en homenaje al padre Domingo Angulo, que en la primera década del siglo XX había mostrado mucho interés por la conservación y la organización de los archivos que tenía la universidad. Y bueno, Carlos Aníbal Valcárcel recoge este nombre para darle un homenaje y además identificar a nuestro archivo histórico. Luego avanzamos hasta 1984, cuando el estatuto de aquella época encarga el archivo a la Secretaría General. Y en realidad, en aquella época existían 4 archivos, el archivo histórico era uno de ellos, y fue puesto bajo la dirección de la Secretaría General. Bajo esa estructura funciona más o menos 2 décadas, hasta que el año 2005 se produce, creo, una de las variaciones más importantes, y es el traslado del archivo histórico al Colegio Real. Este proceso demandó buen tiempo y se ocuparon varios ambientes del Colegio Real, se trasladó, se hicieron los inventarios, todos los procedimientos archivísticos correspondientes, y funcionó el archivo en el Colegio Real, donde se daba servicio de consulta a los investigadores. Pero como todos sabemos, el monumento histórico, que es el Colegio Real, pues la infraestructura física es muy antigua y no es muy segura
para la conservación del patrimonio documental en la universidad. Seguramente recordamos que en el año 2015 se produjo un incendio en uno de los ambientes del Colegio Real, y esto despertó pues la alarma de las autoridades y la necesidad de buscarle al archivo un local que le pudiese dar todas las, ¿no?, las medidas de seguridad y de conservación que eran necesarias. Entonces, las autoridades estudian el problema y deciden trasladar este archivo a la ciudad universitaria. Esto recién se va a producir el año pasado, 2019, cuando se le ubica un ambiente, o se le asigna un ambiente en el edificio Pedro Zulen de la Biblioteca Central en la ciudad universitaria. Allí se ha iniciado el traslado del archivo histórico. Lamentablemente, la pandemia que se inició en marzo interrumpió este traslado y no se pudo concluir, y esperemos que ahora que ya las condiciones han mejorado, concluirlo. Ya se han habilitado una sala en la ciudad universitaria, en el sótano de la biblioteca, para ir los archivos que ya se han trasladado, irlos acondicionando. Además, el año 2019 se produce otro cambio importante, y es que el archivo histórico va a pasar a formar parte de la Dirección General de Bibliotecas y Publicaciones, dependiente del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado. Esto es importante porque ya el archivo va a formar, junto con la biblioteca, parte de lo que son los recursos de investigación de la universidad. Como he señalado, nuestro archivo es un archivo histórico. Tiene documentos coloniales, documentos republicanos importantes, no solamente para poder hacer el estudio de la evolución cultural del país, de la misma universidad, sino que permite a los investigadores de todas las especialidades, no solamente de historia, sino principalmente historia, pero también de todas las especialidades, y acercándose a todas estas épocas a partir de la producción científica de la universidad. Y es por eso que se pensó que el archivo histórico junto con la biblioteca central deberían formar una unidad que debería depender del vicerrectorado de investigación. Y eso es lo que se ha hecho, y ya bajo esa estructura estamos ahora funcionando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las funciones de nuestro archivo histórico y los fondos documentales que posee? Bueno, como sabemos, como todo archivo es una unidad que se encarga de conservar, organizar, difundir los documentos de valor histórico que se han sido generados a través del desarrollo de las actividades académicas y administrativas de nuestra universidad. Los fondos documentales que conservamos están divididos en tres secciones. Tenemos la sección primera, que es la sala colonial, la sección segunda, que es la sala republicana, y una tercera sección que denominamos sala contemporánea, ¿no? Y voy a más o menos hacerles un panorama de lo que cada una de estas secciones, ¿no?, conserva. Primero, nuestra sala colonial, gracias a las gestiones iniciadas por mi antecesor, el licenciado Jesús Martínez, los fondos documentales fueron incluidos en la lista del patrimonio documental inscrito en el registro de la memoria del mundo UNESCO. Este fue un reconocimiento muy importante para la universidad. Como sabemos, este registro de la memoria del mundo UNESCO pues, hace, ¿no?, incluye los principales archivos por su importancia histórica y de conservación de documentos, y entonces a San Marcos nos ha puesto en el mundo como uno de los principales archivos universitarios de nuestro país. Ahora, ¿cuáles son los fondos que nosotros tenemos? Bueno, las secciones en las cuales se ha dividido esta sala colonial, tenemos, por ejemplo, los rectorados. En el rectorado tenemos cedularios del siglo XVI hasta el siglo XVII, y tenemos los documentos fundacionales, que son el breve papal de 1571 y el traslado de la boda papal de 1574. Ambos documentos también el año pasado fueron declarados Patrimonio Cultural de la Nación por la resolución viceministerial 185-2019. También este trabajo serio desarrollado por el licenciado Martínez, como he señalado, dio frutos porque ambos documentos fueron no declarados Patrimonio Cultural de la Nación. Y son los documentos que prueban pues, la antigüedad de la universidad y nos refuerzan el título de la decana de América que ostentamos, ¿no?
También tenemos la Secretaría General, que tiene pues, actas de los grados de bachiller, de maestro, autor, correspondencia, cartas y otros documentos que van también del siglo XVI al siglo XVII, incluso llegamos hasta el siglo XVIII, ¿no? El Vicerrectorado Administrativo, que tiene los libros de caja, de cuentas, facturas, que también, bueno, en este caso van del siglo XVI hasta el siglo XIX. Toda esta documentación, por ejemplo, es muy importante para el que desea hacer un estudio del manejo administrativo de la universidad a través de todos estos siglos, ¿no? Cómo fue cambiando la forma en que la universidad iba manejando sus rentas, las iba invirtiendo, en qué rubros, ¿no? Los posibles déficits o problemas económicos que ha tenido la universidad. Todo esto lo podemos investigar a partir de estos libros de caja y de cuentas que conservamos en esta sección. También tenemos, por ejemplo, el Real Convictorio de San Carlos, tenemos los libros de gastos, ahí muy importante para poder comprender cómo funcionaba económicamente este colegio tan importante para la vida colonial y de donde salieron muchos de los intelectuales que tuvieron gran influencia y desarrollo, ¿no? Sobre todo en las épocas en que ya se transitaba de la colonia a la independencia. Tenemos también el Real Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, tenemos los expedientes de matrícula, las partidas de nacimiento y otros documentos más de los estudiantes. En este caso, podemos nosotros, por ejemplo, hacer un estudio de todas las promociones, de todos los grupos estudiantiles que estuvieron en la primera mitad del siglo XIX. Tenemos también los documentos de las facultades de jurisprudencia y medicina, que son del siglo XVIII, sobre todo en la partida de los registros de alumnos. Y tenemos también documentos del Colegio Real y Seminario de San Antonio Abad del Cusco, sobre todo los libros de catedráticos, que también corresponden al siglo XVIII. Bueno, aquí quiero mostrar dos documentos importantes para nosotros. Tenemos, por ejemplo, la cédula, una copia de la Real Cédula de Fundación de la Universidad de 1951, y aquí tenemos también el documento original de traslado a la copia del breve papal de 1964. Pero además también tenemos otros documentos muy importantes que los vamos a exhibir precisamente el próximo año, aprovechando la conmemoración del Bicentenario. En un libro de actas del Colegio de Medicina y Cirugía de San Fernando, están incluidos 6 documentos de los años 1821 1822, donde consta los juramentos prestados por los docentes y estudiantes de la Universidad de San Marcos a la independencia, a la Constitución, al protectorado, al Estatuto Sanmartiniano. Bueno, son varios documentos que tienen una importancia muy, en el contexto del Bicentenario, una importancia muy singular, porque nos van a permitir ver cómo la comunidad académica de nuestra Universidad de San Marcos ¿no? se adhirió a la independencia y participó prestando su apoyo, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un documento de 1821, el juramento de la independencia del Perú, desde el 30 de julio, o sea, 2 días después que proclamó San Martín la independencia, San Marcos, en este caso uno de sus colegios, que era el de Medicina y Cirugía de San Fernando, presta el juramento de la independencia. A un lado tenemos el juramento de obediencia al Soberano Congreso Constituyente de 1822. En este caso ya el colegio cambió de nombre, se llamaba Colegio de la Independencia. Y aquí también se presta, ¿no?, obediencia al Congreso que en aquel momento encarnaba la soberanía popular. Estos son documentos muy importantes porque nos permiten al investigador y, bueno, en este caso a la universidad, poder proyectar a la comunidad el compromiso que tuvo San Marcos con la independencia desde que ésta se consiguió, ¿no?, en el país. Bueno, tenemos, ¿no?, la segunda sala republicana, que también tiene el rectorado, tiene expediente de grados, tesis, cuentas, correspondencias, que ya van del siglo XIX a principios del siglo XX. Lo mismo el vicerrectorado administrativo, con sus libros de cajas, de rentas, de fincas, de planillas, que comprenden la misma época. Como en el caso anterior de la colonia, también estos documentos son importantes para hacer, ¿no?, un estudio sobre el manejo económico de la universidad. Tenemos también el Real Convictorio de San Carlos, con su marquesí, sus matrículas, y algunos documentos sobre las docencias literarias que se desarrollaban en este colegio, ¿no?
Del Colegio de la Independencia tenemos correspondencia, su libro de tesorería, los libros de la Facultad de Medicina, que también comprenden el siglo XIX. Tenemos a su vez documentos de todas las facultades que en aquel siglo XIX formaban parte de la Universidad de San Marcos, como medicina, jurisprudencia, letras, ciencias, ciencias administrativas, teología, las actas de exámenes, las actas de sesiones, la correspondencia y los expedientes de ingreso. Son documentos muy importantes para entender esto. Por ejemplo, aquí he incluido dos documentos. A un lado tenemos el solicitud de certificado de estudios que presentó Daniela Cíes Correón, el mar de la medicina, un mes antes de que comenzara la guerra con Chile. Y al otro lado tenemos, por ejemplo, también otro documento muy importante, que es una comunicación del rector de aquella época, Juan Antonio Ribeiro, al jefe de registro de reserva, comunicándole que podía utilizar ambientes de la casona de San Marcos para poder almacenar armamentos, víveres o todos aquellos elementos que necesitara para poder, ¿no? La defensa de Lima, ¿no? Porque estábamos en el contexto de la defensa de Lima, frente a la invasión chilena. Y nuestra tercera sala contemporánea, que ya es más reciente, es del siglo XX, tenemos los documentos de la Asamblea Universitaria con las adaptaciones. Aquí hay algo muy importante, tenemos cintas de video de grabaciones de las actas de sesiones de la década del 60, ¿no? Cintas de video que también proyectamos en algún momento hacer la conversión, ¿no?, digital respectiva para poder ¿no?, difundir estas actas de sesiones, por el contexto que creo que es muy importante conocer lo que se discutía a nivel de la Asamblea y del Consejo Universitario de aquella época, ¿no? Tenemos en el rectorado la resolución electoral, las actas de sesiones, también documentos del archivo histórico y de la dirección universitaria y más o menos unas 12 o 13 oficinas más, que sería muy largo enumerar. Tenemos incluso documentos de la Convención Organizadora de los años 1994-2001, el vicerado administrativo, también otros documentos, oficios, actas de sesiones, expedientes de alumnos, el vicerado académico y las actas de sesiones también. Y de las facultades tenemos las tesis, los planes de estudio, los registros de diploma, los libros de matrículas, que van del siglo XIX al siglo XX. Aquí es muy importante lo que son las tesis y los registros de diploma. Aquí solamente he seleccionado dos ejemplos. Por ejemplo, tenemos la tesis para votar el grado de doctor en letras de Esther Festini, y al otro lado tenemos el registro de grado de doctor en letras, en especialidad de antropología de José María Arguedas, de 1963. En el caso de las tesis, desde el año 2012 se realizó un proyecto en colaboración con la British Library de digitalización de las tesis. Se han logrado digitalizar tesis de medicina y letras, más allá de un centenar, y se han subido a la web y están incluidas en un enlace de la Biblioteca Central. A su vez también, ya en el contexto ya más reciente, el archivo no solamente está tratando de difundir los documentos que ha señalado, sino que hemos emprendido dos proyectos importantes, ¿no? El archivo de la memoria oral de San Marcos, que es en realidad una recopilación de entrevistas a estudiantes de la década de 50, 60, para que vayan narrando sus experiencias de la vida universitaria de aquella época, del contexto educativo, político, social y cultural. Y también el proyecto de Archivo Digital COVID-19, que es lo más reciente, iniciativa del doctor Marcel Velázquez, director general de la Dirección de Biblioteca y Publicaciones de San Marcos, donde hemos recopilado todo tipo de imágenes, archivos, entrevistas, testimonios, ¿no?, fotografías que tienen que ver con la forma como la población ha enfrentado el COVID-19. Y hay algo muy importante aquí, y es que hemos convocado a la participación de voluntarios, sean públicos en general, estudiantes, docentes, los cuales son en realidad los que nos han apoyado de manera decisiva para poder llegar a desarrollar este archivo COVID-19. Es un archivo que se retroalimenta cotidianamente, semanalmente, con las informaciones que nos entregan y que ellos mismos van subiendo a un OneDrive que le hemos habilitado, y que además ellos llenan la información a través de una serie de metadatas en archivos Excel y nos permiten ir enriqueciendo cada vez este archivo. Además, últimamente hemos lanzado incluso también conferencias que forman parte de este archivo, ¿no? Bien, bueno, finalmente tenemos que hablar de los archivos y actividades que prestamos en el archivo histórico, ¿no? Como todo archivo, nos damos atención a los usuarios internos de la propia universidad, como los investigadores, ¿no? Tenemos un horario de consulta en sala, damos también un servicio de búsqueda y expedición de copias a los que recurren a nosotros para
sobre todo vienen muchas consultas por registros de grados de los años 60, los años 50, los años 70. También se está trabajando en la digitalización de tesis, y además hemos elaborado una guía del archivo histórico que les damos a todos los que nos visitan regularmente para hacer consulta de nuestro archivo, ¿no? Les damos un ejemplar de nuestra guía del archivo histórico para que conozcan nuestros fondos documentales en detalle, puedan saber todo lo que más o menos poseemos. Les damos ahí un cuadro muy pormenorizado con todos los fondos documentales que tenemos para que ellos a su vez puedan emplearlos en las investigaciones que realizan. Además, también tenemos proyección a la comunidad a través de nuestras exposiciones documentales. Hemos ahí señalado solamente las 3 últimas que se han realizado, ¿no? El año 17, San Marcos, 400 enseña historia. El mismo año 17, una sobre el Colegio Real San Felipe y San Marcos, 425 años. Y el año 18, San Marcos Primada de América. Todas estas exposiciones que hemos realizado nos permiten ir demostrando a la comunidad la importancia de San Marcos, de su archivo, de sus fondos documentales y del papel que cumplió San Marcos dentro de la evolución cultural, histórica de nuestro país. Y entonces creo que ahora en nuestro nuevo local en la ciudad universitaria vamos a continuar con esa labor y los esperamos a todos, ¿no? Apenas podamos volver a la atención presencial. Y este es el panorama general que puedo yo mostrar del Archivo Histórico Domingo Angulo y reitero mi agradecimiento por la invitación para participar en esta conferencia. Gracias. Alejandro, por favor, deja de compartir pantalla. Gracias. Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos acerca de la importancia de los fondos documentales de la Universidad San Marcos, la Decana de América, y también resaltar la importancia de la generación, ¿no? de estudiantes que ha tenido una vida activa, ¿no? que se muestran en los documentos, una vida activa en la historia nacional e incluso ahora, ¿no? en la formación de un archivo de testimonios en el contexto de la pandemia. Muchas gracias. Continuamos con Maxwell Quiroz. Él es historiador por la Universidad Nacional de Trujillo y maestro en Ciencias Sociales con mención en Gestión del Patrimonio Cultural por la misma universidad. En la actualidad se desempeña como responsable del Archivo Central Histórico de la Universidad Nacional de Trujillo y es docente de la Escuela de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la misma institución. Ha realizado investigaciones sobre historia de la educación pública en Lambayeque en 1850-1884, la educación pública en la ciudad de Trujillo, 1850-1879, educación e independencia en la Universidad de Santo Tomás y Santa Rosa en la ciudad de Trujillo, en el libro Trujillo, capital de la independencia del Perú, de la Comisión Regional del Bicentenario de la Libertad, entre otros trabajos de investigación. Adelante, Maxwell. Bien, buenas noches a todos. Antes de empezar, quisiera agradecer a la comisión organizadora de este magno evento que se realiza ya en varias presentaciones, porque es importante conocer nuestro patrimonio documental, no solamente de la ciudad capital, sino también de archivos y repositorios documentales de las provincias, ¿no? Como en nuestro caso es la ciudad de Trujillo. Bueno, extender mi agradecimiento especial a la persona del director institucional, el doctor Jorge Ortiz Otelo, a Jacqueline de la Cruz Rebata, que también ha permitido poder participar de este evento, y bueno, a todos ustedes por estar siguiendo la transmisión en vivo, ¿no? Bien, voy a compartir la presentación para empezar. ¿Sí se puede ver? Sí, ¿no? Bien. Bueno, en nuestro caso, la Universidad Nacional de Trujillo es una de las principales instituciones educativas en esta ciudad y, bueno, en el norte. Una herencia histórica, pues, que ha trascendido, ¿no? En este espacio territorial. Tiene, pues, como toda institución, su archivo, su principal repositorio documental, que es el Archivo Central,
que actualmente pertenece a la Oficina de Secretaría General, ¿no? A la alta dirección, y que está en un actual proceso de reforma, de acuerdo también a las reformas estatutarias que se realizan en la universidad en el presente día. No podemos avanzar o hablar de un archivo de una universidad como es la UNT sin relacionarla con su origen. Pues en adelante, desde que se funda la universidad, se ha empezado a producir diferente documentación, ¿no? Que marcan pues su desarrollo, su crecimiento y evolución, tanto académica como administrativa. La universidad pues está relacionada con sus orígenes, está relacionada con el origen, con los inicios de la Guerra de la Independencia, los orígenes de la República Peruana, y eso se ve plasmado, por ejemplo, en su fachada principal que podemos ver, de la antigua puerta principal, ¿no? Que actualmente es la puerta número 2, pero que tiene una alegoría pues en su portada referente a la independencia de Trujillo, manteniendo siempre esa tradición y ese mito y ese hito histórico, ¿no? En la historia peruana como una de las ciudades principales en el proceso de independencia. Dentro de ese contexto, los orígenes de la universidad pues, han conllevado a que esté relacionada íntimamente con uno de los espacios monumentales antiguos, como es el antiguo colegio jesuita de tradición virreinal, y que sirve en la actualidad como local central de la universidad, que también difieren del campus universitario que se encuentra cerca, ¿no? Y que, bueno, es donde se encuentran las facultades. En el actual local central de la Universidad Nacional de Trujillo funciona la parte administrativa, la alta dirección, y se maneja prácticamente todo el desarrollo administrativo y el devenir de la universidad. Como podemos ver, este es el patio principal del antiguo local jesuita, que actualmente es sede del local de la UNT, que está vinculado, a la misma vez, como había mencionado, al antiguo colegio jesuita de El Salvador, que en el último cuarto del siglo XVIII, o en la última mitad del siglo XVIII, pues, dejó de funcionar para convertirse en un seminario de ordenados que el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón pudo desarrollar y mantener esa tradición educativa que en su momento marcaron los jesuitas hasta el siglo XVIII, ¿no? Como se puede ver, el plano de la iglesia jesuita y del colegio, que se encuentra dentro de la obra máxima de Baltasar Jaime Martínez Compañón, y donde se puede ver pues los patios principales, en lo que actualmente perviven, y bueno, sirven actualmente de sede administrativa de la Universidad Nacional de Trujillo. Y en la imagen derecha podemos ver la fachada actual de la antigua iglesia jesuita, actualmente sede de la Universidad Nacional de Trujillo. Nuestra universidad está vinculada al proceso de independencia, como mencioné anteriormente, y le debe su creación y su origen a dos personajes fundamentales en el devenir de la historia republicana, como es el general y libertador Simón Bolívar y el gran pensador guamachuquino José Faustino Sánchez Carrión, o José Sánchez Carrión, ¿no? Durante la corta estancia que tienen estos dos personajes, en el contexto de la última etapa del proceso de la independencia, van a trasladar, pues, como todos sabemos, la capital de la ciudad a Pativilca, y más adelante, pues, a los antiguos territorios de la antigua Intendencia de Trujillo, que en ese momento ya es departamento de Trujillo, y que en esa corta instancia nos va a dejar dos instituciones fundamentales para el origen republicano, y también para estos vastos territorios del norte del primigenio Perú republicano, y en un primer momento nos deja a la Corte Superior de Justicia, pero en nuestro caso funda la Universidad de Trujillo el 10 de mayo de 1824 mediante decreto dictatorial. Esa documentación, pues, que lo vamos a mostrar más adelante, se encuentra custodiada en el archivo central de la universidad, ¿no? Y ese registro, pues, es de la identidad y de la historia de nuestra misma institución. La Universidad de Trujillo se funda y se crea sin nombre. En el decreto de fundación, solamente en el primer artículo resolutivo, pues, se menciona, fúndese la Universidad de Trujillo, ¿no? Entonces, los considerandos, en los tres considerandos principales, se plasma uno la necesidad de crear instituciones educativas mediante
la primera constitución de 1823, ¿no? Que hacía referencia a que debe haber en cada capital de departamento una institución educativa de educación superior. En este caso, asumía ese papel el antiguo Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo, de tradición virreinal, fundado en 1625, y que lamentablemente pues tenía pues para ese momento en donde están chocando pues los pensamientos liberales e ilustrados de la época, pues solamente era de educación religiosa, ¿no? Entonces es necesaria una institución educativa superior, y en el tercer considerando se justifica la creación de la universidad por el aporte importante que tiene la población de estos vastos territorios en la guerra de la independencia. Entonces, eso es el origen de nuestra universidad, que está vinculado con el archivo central de nuestra universidad. Como ya mencioné, el archivo central de la universidad se encuentra en el espacio y edificio del antiguo Colegio Jesuita, actual sede del local central de la universidad, y está supeditada a la oficina de Secretaría General. El archivo central como tal recién se va a crear como tal, con esa nomenclatura, recientemente en el año 91. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en ese momento? Desde que se funda la universidad hasta ese entonces, pues el archivo central ha estado funcionando pues bajo la tutela del rectorado, y no ha tenido un lugar específico. Entonces, ahí radica un poco nuestra problemática inicial para los que estamos encargados de este tipo de documentos que son importantes para la universidad. El archivo central, pues, con todas esas vicisitudes, se convierte en el principal repositorio documental, ¿no?, de nuestra institución, pues, custodia el legado histórico, como todos sabemos y estoy comentando, y sobre todo, en la gestión administrativa de la universidad, ¿no? Además de ello, pues, su objetivo principal es brindar a la comunidad universitaria, pues, no solamente conocimiento del pasado, sino también del presente institucional. No solamente está dedicada a la comunidad estudiantil, sino también como una de las principales funciones que tiene el archivo central es también tratar de uniformizar los tratamientos archivísticos y los procedimientos archivísticos en las diferentes unidades administrativas, no solamente en la sede central, sino también en el campus universitario. Y dentro pues, del objetivo principal de todo repositorio documental, pues, debe primar la organización y conservación de nuestro patrimonio documental de la institución. Como ya mencioné, el archivo central se crea como tal, bajo esa nomenclatura, el 15 de abril de 1991, mediante asamblea universitaria de esa fecha, y que va a ser su primer director el doctor Napoleón César Burga, que va a organizar y va a buscar un lugar específico, que es la actual sede local del Archivo Central, para poder destinar y poder acopiar en un primer momento la documentación que está diversa y disgregada, que en algún momento lo tuvo rectorado y dentro de su proceso de desarrollo administrativo fue derivando un local que no tenía las condiciones hasta el año 91, que se hace cargo el doctor Napoleón César Burga, y para el año 94, como se puede ver en la documentación que se muestra, realiza el pedido para poder trasladar la documentación a un recinto ya un poco más adecuado, que es la actual sede del Archivo Central, en el local central de la UNT. En la actualidad, el fondo documental del Archivo Central está compuesto por 965 metros lineales de documentos administrativos y documentos históricos, y se proyecta el crecimiento pues, en esa cifra debido pues, al mismo desarrollo administrativo de la institución. Una de las falencias que tiene nuestro Archivo Central no tiene muchos años de haberse creado en sí como tal, y con un lugar específico, es que el espacio en estos momentos intenta ser inadecuado, por lo que se está trabajando en la actualidad para poder reformar, ¿no?, y buscar un espacio en el campus universitario dentro del marco de un proyecto de desarrollo administrativo que la universidad ya está implementando. Los servicios que brinda el Archivo Central se encuentran desde la organización de documentos propios de la institución y propios de este repositorio principal, y el trabajo se está desarrollando en la actualidad con el apoyo de estudiantes de la Escuela de Historia, quienes dentro de su malla curricular llevan una especialidad de archivos, un curso de archivística,
y que en este contexto de la reforma universitaria se está intentando implementar, ¿no? un segundo curso para poder formar de alguna otra manera un perfil no solamente de un profesional en la investigación, en la docencia, sino también en el quehaceres archivísticos. De la misma forma, sabemos que en Trujillo no tenemos un centro de formación de conservadores y restauradores de documentos, pero de alguna otra manera se están llevando a cabo actividades de conservación preventiva, ¿no? A través de cursos que se están llevando, que el personal está realizando, pero que eso no omite que la necesidad de profesionales en la conservación y restauración del patrimonio documental, y ni hablar pues no solamente en el ámbito universitario, sino que creo ya como comentario adicional en la ciudad de Trujillo, en los principales repositorios. Atendemos también las diferentes peticiones del usuario administrativo, ¿no? Atención al público de la comunidad universitaria, sea estudiantes, administrativos, y de alguna otra manera, dentro del contexto de nuestra función como archivo histórico, que también asumimos esta función, también atendemos al público en general. Pero con mayor preponderancia, pues, la atención es exclusivamente para la comunidad universitaria. Tenemos una pequeña sala de investigación, como dije, se ha adaptado, no es un archivo con un espacio determinado y destinado para ejercer funciones de archivo, sino que se ha adaptado, ¿no? a los antiguos espacios del antiguo colegio jesuita, ¿no? Entonces tenemos una pequeña sala de investigación que facilita no solamente al personal del archivo, sino también al usuario, pues investigador, llámese estudiantes, docentes, investigadores, que realizan, por ejemplo, indagaciones acerca de la historia de la universidad o, por ejemplo, hechos o sucesos que han acaecido en la universidad en relación a la sociedad trujillana. Como podemos ver, brindamos ese servicio, y también recientemente, a pesar de que no se ha saltado ese proceso de conservación y restauración, pues de alguna otra manera se ha logrado conseguir ciertos equipos de digitalización, por lo que estamos tratando de avanzar recientemente con un proceso de digitalización de los documentos históricos, sobre todo los que son preponderantes para la historia de la universidad, teniendo en cuenta que también como universidad, una de las principales universidades de la República, por no decir que es la primera universidad de la República, estamos a años, a cerca de 4 años para poder cumplir el bicentenario de haberse fundado la universidad. Entonces, estamos creyendo conveniente avanzar con el proceso de digitalización de los documentos principales, ¿no? Bien, dentro de las piezas documentales que tenemos como joyas históricas, como ya había mencionado, se encuentra el decreto de fundación de la Universidad Nacional de Trujillo, un decreto dictatorial de fecha 10 de mayo de 1824, con la rúbrica de Libertador Simón Bolívar y de su único ministro y secretario, José Faustino Sánchez Carrión. Consta de 3 considerandos y 6 artículos resolutivos, en donde se habla de la creación de la universidad, no tiene nombre, del primer rector, que sería don Carlos Pedemonte y Talavera, que no llegó a ejercer el rectorado, sino la universidad todavía se funda en 1824 y se instala todavía 7 años más tarde, y ya vamos a comentarlo a continuación. Se habla de las primeras cátedras que tiene que dictar la universidad: filosofía, derecho civil y canónico, ¿no? Y jurisprudencia, que son las principales cátedras que dictamina este decreto fundacional. Asimismo, se habla de las rentas que debe tener la universidad, que son de las antiguas propiedades que tenían los jesuitas, y también habla de la relación que debe tener el cabildo con la prefectura para poder mantener a esta institución en pie, ¿no? De la misma forma, como ya mencioné, la universidad no logra instalarse debido, sabemos, al mismo contexto y coyuntura de la época. La universidad se funda en el mismo contexto en donde está concibiendo el estratagema para los actos gloriosos en Junín y Ayacucho, durante la corta estancia que tiene Bolívar y Sánchez Carrión en este espacio territorial. Entonces, sabemos que después de ello continúa un proceso de inestabilidad política por la época de los caudillos, por lo que la universidad va a demorar su funcionamiento. Recién se va a instalar un 12 de octubre de 1831. Esto es posible gracias a la gestión que se hace
que se hace a través del prefecto, ¿no? Y el profesor de jurisprudencia en el antiguo Seminario Conciliar de San Carlos y San Marcelo. Es a partir de 1831, en agosto, que por decreto se manda a instalar la universidad, ese 12 de octubre de 1831. Acá en esta acta de instalación recién va a aparecer el primer nombre de la universidad, que va a estar relacionada con una advocación religiosa, pues la universidad va a asumir el nombre de Universidad de Santo Tomás de Santa Rosa de la ciudad de Trujillo, teniendo como santos patronos a Santo Tomás de Aquino, uno de los máximos referentes de la filosofía católica, y Santa Rosa de Lima, pues nuestra Santa de América, ¿no? Y pues va a asumir en ese momento como primer rector titular don Pedro José de Soto y Velarde, en reemplazo del doctor Tomás Diegues de Florencia, que se encontraba ejerciendo funciones en el Parlamento, ¿no? ¿Qué tiene que ver estos dos personajes con el primer rector que mandaba el decreto de fundación? Pues don Carlos Pedemel de Talavera, para 1861, había fallecido, y don Tomás Diegues es el propuesto para ejercer la función de rector. Lamentablemente se encuentra ejerciendo funciones parlamentarias, por lo que don Pedro José de Soto y Velarde va a asumir el rectorado en 1861, y al año siguiente, en 1832, se va a convertir, a través de la elección del Consejo Universitario, en el primer rector titular de la universidad. Acá, como podemos ver, también el archivo custodia uno de los principales sellos que tiene la universidad, en donde están plasmadas las dos figuras de los santos patronos, como es Santo Tomás de Aquino y Santa Rosa de Lima, ¿no? Entonces, esto pues es importante recalcarlo, y también es una custodia muy importante que tiene el Archivo Central para poder difundirlo dentro de la comunidad universitaria como parte de la formación, pues, y de la identidad que debe tener los miembros de la misma comunidad, ¿no? de la institución. Tenemos que tener en cuenta que la universidad, para 1876, logra funcionar desde el 831 al 876, funciona, pero con el último reglamento de instrucción pública de Manuel Pardo, la universidad tiene que cerrar sus puertas debido a que no tenía las rentas propicias para poder seguir manteniéndose, funcionando, y a pesar de que en el acta del año anterior, de 1875, hacen un pacto los catedráticos de la universidad, pues para no percibir por un año y poder así mantener la universidad funcionando, la universidad tiene que cerrar. Y aparte, la universidad va a estar cerrada desde 1876 hasta 1894. La ocupación chilena que acaece en estos lares, pues van a encontrar a una universidad con las puertas, con las actividades académicas, pues, que no estaban funcionando, ¿no? Y va a servir, pues, como un espacio de ocupación, al igual que el Colegio de San Juan y los otros espacios en donde sirvieron como centros de ocupación por las tropas militares. Es por ello que a partir de 1894 la universidad se va a reinstalar. Y acá podemos ver, por ejemplo, el acta de reinstalación de la universidad, ¿no? Y a partir de 1894 la universidad va a asumir también otro rumbo, ¿no? Ya va a dictar las cátedras en el mismo espacio, se va a reformar lo que actualmente es el local central, y se va a adaptar para recibir a la población estudiantil en este espacio. Entonces la pregunta que surge, ¿no? ¿Qué pasó con la población estudiantil? ¿Que no se dictaban cátedras? Efectivamente, la universidad desde 1831, como mencioné, que se instala, hasta 1876 que cierra, solamente va a emitir grados y títulos académicos, ¿no? A partir de 1894 va a funcionar como tal. Otra de las joyas, avanzando un poco más dentro de este proceso de desarrollo y evolución de la universidad, es que van a pasar bastantes generaciones hasta la fecha de profesionales que van a dar de otra manera renombre, no solamente a la universidad, sino también a la ciudad, y bueno, han formado parte en los grandes procesos históricos, sociales y políticos en la historia nacional, ¿no? Tal es el caso de nuestro pato universal, César Vallejo, que, claro, entonces, bien, entonces César Vallejo, pues, va a matricularse en esta universidad en 1910, y bueno, acá consta su registro de matrícula,
¿no? Y lo curioso es que aparece también la firma de su hermano Néstor Vallejo. De la misma forma, tenemos también el acta de sustentación de tesis de bachiller, ¿no? Que también obtiene la nota de 18 4/5, y pues se le otorga una contenta, es decir, seleccionera de pagos, para que pueda obtener su grado de bachiller, ¿no? Nuestro bate universal. De la misma forma, de la generación de Vallejo aparece también un Víctor Raúl Aya de la Torre y un Antenor Rego, que en su momento pues formaron esta bohemia trujillana con Vallejo y otros pensadores trujillanos, ¿no? Todos ellos pues han pasado por las aulas universitarias de la Universidad de Trujillo. De la misma forma, un hecho que es trascendental en la historia trujillana es la famosa insurrección de Trujillo de 1932. Y pues también tenemos las actas de consejo universitario, es donde se ve pues el listado de estudiantes que participaron en este contexto de inestabilidad política y sobre todo de beligerancia social que se generó en este espacio territorial. Y pues tenemos registro de ello, incluso hay estudiantes que han fallecido, como se menciona en el acta, ¿no? A todos ellos los termina expulsando de la universidad. También no tenemos un repositorio fotográfico tan importante como quizás han expuesto mis predecesores, pero tenemos también ciertas colecciones de fotografías. Tal es el caso de fotografías de la construcción de la ciudad universitaria, como se puede ver, los primeros pabellones, ¿no? Que se construyen en lo que actualmente es el campus universitario, ¿no? Entre la avenida Juan Pablo II y la avenida Jesús de Nazaret. Y la foto es de 1970. Como se puede ver también los primeros pabellones que se están construyendo, ¿no? Y también la visita, por ejemplo, del Consejo Universitario a esta obra de construcción, también en la época del gobierno militar, también la visita del ministro de Educación, ¿no? Revisando en esa época pues, las maquetas de las obras de la ciudad universitaria. También tenemos postales, por ejemplo, la fachada de la universidad en aquel entonces de 1904, y también, por ejemplo, fotografías, ¿no? De 1930, y se puede ver, por ejemplo, para aquel estudioso de historia del arte o de historia de la arquitectura, pues los cambios que ha tenido, ¿no? La fachada de la iglesia, de la antigua iglesia que se cita, ¿no? Entonces, esas son nuestras joyas que tenemos, bueno, una parte de la muestra que tenemos como documentos históricos del Archivo Central. Bien, creo que el tiempo también se me va. Gracias. Gracias, Maxwell. Bien, vamos a pasar a una ronda de preguntas. Por ahora tengo solo una consulta. Es para Dora Palomo. A ver, ¿existe una red de archivos universitarios? ¿Creen que sería importante que se gestione una? Mira, no hay una red de archivos universitarios, por lo menos a nivel nacional. Lo que se ha hecho, o en años anteriores se hizo las reuniones de archivos universitarios que convocaban, ¿no? Doña Elena Corso, que trabajaba en el Archivo de la Universidad del Pacífico, convocaba, ¿no? A los archiveros de las universidades, pero eso se descontinuó. Yo recuerdo hace unos 3 años o 4 años en San Marcos, hubo un congreso, una reunión donde se acordó de que se iban a hacer reuniones, ¿no? Para convocar a los archiveros universitarios, que se iba a hacer en diferentes universidades del país, pero creo que hubo en Huancavelica y de ahí ya no hubo. Nosotros, digamos, a través de la Red Peruana de Universidades, hemos recibido, no mucho, pero sí algunas, como les mostré, algunas pasantías, ¿no? Van, visitan el archivo, les explicamos el trabajo que se hace, ¿no? Y tratamos de que el archivero, pues, se lleve pues una idea general del trabajo archivístico en la universidad, ¿no? Cómo se gestionan los documentos, cómo se organizan, en fin, ¿no? Entonces, eso como parte de una pasantía administrativa, o sea, aprovechando la pasantía administrativa, ya nos integran a nosotros dentro de ese programa, ¿no? A raíz de la primera reunión que la señora Beatriz organizó el año pasado con ella, tuvimos nosotros casi a fin de año la visita de SAN, el archivero
la Universidad de San, ¿no? Que estaba también tratando de organizar, él y otra chica, me parece que era de Secretaría General o grados y títulos, no lo recuerdo, y también, ¿no? Para poder recibir orientación sobre el trabajo archivístico en la universidad, porque estaban avanzando y estaban organizando el archivo. Entonces, digamos, tareas aisladas, ¿no? Digamos, independientemente, digamos, nosotros, a partir de la universidad, ¿no? Del archivo de la universidad. ¿Sería importante? Sí, pero también tiene que haber un compromiso. O sea, tiene que haber un compromiso y una constancia. O sea, no solamente decir, bueno, sí, vamos a organizar una red o vamos a establecer una red a partir, qué sé yo, de la red peruana de universidades o a partir de congregar a otras universidades, pero tiene que haber compromiso y realmente pues un trabajo que beneficie, que apoye. Ahora con las nuevas tecnologías, ¿no? Es importante el aporte y el ir, digamos, desarrollando nuevas estrategias. Estamos, ya no solamente se habla de digitalización para preservación, estamos hablando de transformación digital, que eso no solamente incluye el trabajo de digitalización propiamente dicho, ¿no? Sino significa el uso de las tecnologías a todo nivel, que ya muchas universidades lo están aplicando, ¿no? El compartir conocimiento, ese es otro problema. Así nomás, muchos no dicen cómo se trabaja en los archivos, eso es un problema. Y bueno, si se puede hacer, si hay un grupo que pueda liderar esto y se llegue a concretar, bien, ¿no? Eso es un trabajo en equipo para objetivos comunes. Eso es importante. Bien, muchas gracias, Dora, por tu respuesta y coincido, ¿no? Es importante los esfuerzos comunes justamente para un objetivo, ¿no? Y rescatar la memoria de los archivos universitarios, que es lo importante. Una vez más, agradecerles haber participado. Maxwell, gracias desde Trujillo. Un agradecimiento de verdad por tu participación. Alejandro, de igual manera. Dora. Quiero agradecer también a quienes estuvieron conectados a través de las redes desde Argentina y de México, y a todos nuestros asistentes que siempre están conectados en este ciclo de conferencias. Los invito al público, la siguiente semana tenemos la última conferencia de este ciclo, es el 25 de noviembre a esta misma hora, a las 7 de la noche, esta vez acerca de los archivos particulares, bibliotecas y museos. Muchas gracias a todos y buenas noches. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias.